Para empezar, nunca quise ir a la boda de Isabel. Mi relación con la familia de mi marido siempre había sido tensa, por decirlo suavemente. Pero Javier insistió en que quedaría mal si no aparecíamos en el gran día de su hermana, así que allí estaba yo, ajustándome el cuello de mi vestido azul marino en el baño del club de campo La Moraleja, intentando calmar los nervios. «Mamá, ¿estás bien?» La voz de mi hija Lucía resonó contra los azulejos de mármol. Con 10 años, ya era lo suficientemente perceptiva como para sentir la tensión que se había ido acumulando desde que llegamos. «Estoy bien, cariño». Forcé una sonrisa, alisando su pelo cuidadosamente trenzado. «Solo recuerda lo que hablamos. Si alguien dice algo que te haga sentir incómoda...» «Lo sé, mamá. Te lo digo enseguida», asintió solemnemente. Ya habíamos pasado por esta rutina antes. Cada reunión familiar era igual. Pullas sutiles de mi suegra, Carmen, cumplidos envenenados de mi cuñada Isabel, y mi marido, de algún modo, ajeno a todo. Javier estaba ocupado con sus deberes como padrino, dejándonos a Lucía y a mí solas para defendernos entre los lobos. La ceremonia en sí había sido soportable, sentada en silencio en las filas del medio de la iglesia, viendo a Isabel caminar hacia el altar con su vestido de diseñador que probablemente costó más que 6 meses de nuestra hipoteca. Carmen se había secado los ojos de forma dramática, asegurándose de que todos notaran su emoción de madre de la novia. La pillé mirándome varias times, como si comprobara si estaba adecuadamente impresionada por la extravagancia. Ahora, mientras comenzaba la celebración en el club de campo, empezaba el verdadero desafío. El salón estaba decorado con miles de rosas blancas y eucaliptos bañados en oro. Las lámparas de araña de cristal atrapaban la luz del atardecer. La familia de Javier no había escatimado en gastos, algo que nunca dejaban de recordarme. «¡Sofía! ¿Ahí estás?» La voz de mi suegra se abrió paso entre el murmullo ambiental, mientras Lucía y yo nos dirigíamos a nuestra mesa asignada. Carmen era una mujer menuda con un pelo plateado perfectamente peinado, y el tipo de piel tersa que delataba visitas regulares a cirujanos estéticos caros. Empezaba a pensar que te habías escabullido. Siempre pareces desaparecer durante los eventos familiares. Solo nos estábamos refrescando, Carmen. Mantuve la voz serena, colocando una mano protectora sobre el hombro de Lucía. Bueno, te has perdido la hora del cóctel. No es que importe. Isabel eligió específicamente ese cava que dijiste que te daba dolor de cabeza la pasada Navidad. Sonrió finamente. Qué detalle por su parte acordarse. Asentí, sin molestarme en recordarle que nunca me había quejado del cava. No bebía alcohol en absoluto, algo que la familia encontraba extrañamente ofensivo. «Abuela, tu collar es muy bonito», dijo Lucía, claramente intentando disipar la tensión como aprenden a hacer los niños en dinámicas familiares hostiles. Carmen apenas la miró. «Gracias, querida. Tu abuelo me lo compró en Roma. Quizás tu madre podría llevarte de viaje si no estuviera tan ocupada con ese trabajillo suyo». Mi trabajillo era un puesto directivo de contabilidad en un importante banco de inversión. Pagaba lo suficiente para cubrir la hipoteca de nuestra casa en Pozuelo de Alarcón, después de que la empresa de construcción de Javier pasara por malos momentos hace 3 años. Otra fuente de desaprobación por parte de su familia. «Nuestra mesa parece estar por allí», dije, señalando hacia la esquina más alejada del salón, tan lejos de los novios como era posible sin sentarse con el personal del catering. «De hecho, Sofía», la voz de Carmen bajó a un susurro, aunque no lo suficientemente bajo como para que los invitados cercanos no pudieran oír. «Me gustaría hablar contigo. Isabel también quiere. Vayamos un momento aquí». Antes de que pudiera oponerme, me estaba guiando hacia una pequeña antesala fuera del salón principal. Isabel ya estaba allí, todavía con su vestido de novia pero con una copa en la mano. Lucía nos siguió, agarrada a la falda de mi vestido. «Deberías esperar fuera, Lucía», dijo Carmen con una dulzura forzada. «Se queda conmigo», repliqué con firmeza. Isabel puso los ojos en blanco. «Como quieras. Esto no tardará mucho». Tomó otro sorbo de su bebida, sus uñas perfectamente cuidadas tamborileando contra el cristal. «Necesitamos hablar de algo importante». Carmen cerró la puerta detrás de nosotros. La habitación era pequeña, con algunas sillas lujosas y un espejo donde la novia probablemente se había hecho los últimos retoques. Podía ver mi propio reflejo, ojos cansados a pesar de mi cuidadoso maquillaje, la tensión visible en la rigidez de mis hombros. «Daniel y yo vamos a comprar una casa en La Moraleja»,
anunció Isabel sin preámbulos. La firma es el mes que viene. Enhorabuena, dije, preguntándome por qué esto requería una conversación privada. Necesitamos algunos fondos adicionales, continuó Carmen suavemente, y sabemos de tus ahorrillos. Se me encogió el estómago. Javier le había mencionado a su familia el fondo para la universidad que había estado creando para Lucía desde que nació. Ahora eran casi 30.000 euros, dinero que había ahorrado de mi propio sueldo, apartando un poco cada mes. Nos gustaría que contribuyeras al fondo para la casa de Isabel, dijo Carmen, como si me estuviera pidiendo que le pasara la sal. 30.000 deberían ser suficientes. Ese es el fondo para la universidad de Lucía, dije, con la voz temblando por la incredulidad. Llevo años ahorrándolo. Isabel agitó la mano con desdén. Tiene 10 años. Tienes mucho tiempo para ahorrar más. Además, una propiedad en La Moraleja es una inversión. Ya te lo devolveremos con el tiempo. No. La palabra salió más firme de lo que esperaba. Lo siento, pero ese dinero es para el futuro de Lucía. La temperatura en la habitación pareció desplomarse. El rostro de Carmen se endureció, y la sonrisa de Isabel se torció en algo feo. Javier dijo que te pondrías difícil, siseó Carmen. Siempre tan egoísta, pensando solo en ti misma. Estoy pensando en mi hija, repliqué, buscando la mano de Lucía. Isabel soltó una risa quebradiza. ¿Tu hija? Por favor, apenas puedes con la maternidad. Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Isabel dejó su copa y se abalanzó hacia adelante. Su mano salió disparada, agarrando un puñado del pelo cuidadosamente trenzado de Lucía. Con un tirón cruel, apartó a mi hija hacia un lado y la empujó con fuerza. Lucía tropezó, su pequeño cuerpo golpeando la pared con un ruido sordo y espantoso. ¡Isabel!, jadeé, paralizada por el shock durante una fracción de segundo antes de correr hacia Lucía, que se había derrumbado en el suelo, con los ojos abiertos por el dolor y la confusión. «Oh, no seas tan dramática», se burló Isabel. «Está bien». Desde el salón principal, la puerta se había abierto ligeramente. Pude ver rostros asomándose, curiosos por el alboroto. En lugar de preocupación, vi diversión en sus ojos, oí risitas ahogadas. «Mira a la madre fracasada», susurró Carmen, su boca cerca de mi oído mientras me arrodillaba junto a Lucía. Ni siquiera puede proteger a su propia hija. Las risas se hicieron más fuertes. Alguien susurró: «Los de esta familia sí que saben montar un espectáculo». Abracé a Lucía, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío, y algo frío y duro se formó en la boca de mi estómago. Esto ya no era solo por dinero o estatus. Habían cruzado una línea que nunca podría deshacerse, y me aseguraría de que se arrepintieran. Las risas desde la puerta me atravesaron como fragmentos de cristal. No podía creer lo que estaba viendo. Adultos, muchos de ellos profesionales que había conocido en eventos familiares a lo largo de los años, riéndose al ver a una niña herida. La Dramia Ramos, la compañera de tenis de Carmen, incluso tenía el móvil medio levantado como si fuera a hacer una foto. Marcos Robles, el padrino de Isabel y socio principal de un bufete de abogados de Bilbao, se apoyaba en el marco de la puerta con una sonrisa divertida. «Lucía, cariño, ¿estás bien?», susurré acunando el rostro de mi hija en mis manos. Una pequeña marca roja se estaba formando en su sien donde se había golpeado contra la pared. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de lágrimas que intentaba desesperadamente no derramar. «Estoy bien, mamá», susurró de vuelta, pero su labio inferior temblaba. Mi niña valiente, siempre intentando ser fuerte. «Menuda escena», murmuró alguien entre la multitud. «Esa Sofía, siempre causando dramas». Ayudé a Lucía a ponerse de pie, manteniendo mi brazo firmemente alrededor de sus hombros. Ella temblaba ligeramente, y mis propias manos no estaban mucho más firmes. La habitación parecía girar a nuestro alrededor. La sonrisa fría de Isabel, la expresión satisfecha de Carmen, los curiosos espectadores tratando el dolor de mi hija como el entretenimiento de la noche. «Mírala», dijo Carmen lo suficientemente alto para que los invitados oyeran. Ni siquiera puede manejar una pequeña discusión familiar sin montar un espectáculo. Por eso nos preocupamos cuando Javier se casó con ella, sin clase, sin entender cómo nuestra familia maneja las cosas. «A mí me parece», añadió Isabel, alisando su vestido de novia, «que si fuera mejor madre, le habría enseñado modales a su hija. La niña apenas me felicitó por mi boda». Lucía se tensó a mi lado.
De hecho, le había entregado a Isabel una tarjeta hecha a mano cuando llegamos, que Isabel había tirado a un lado sin siquiera abrirla. Debería haber gritado. Debería haberlos desenmascarado por los monstruos que eran, pero las palabras se congelaron en mi garganta, mientras más invitados a la boda se agolpaban en la puerta, atraídos por el alboroto. Reconocí a los primos de Javier de Sevilla, a las amigas de la iglesia de Carmen, a las compañeras de universidad de Isabel, todos mirando con esa misma expresión de diversión distante. «Vamos, Lucía», logré decir. «Busquemos a tu padre». ¿Huyendo otra vez, Sofía? Carmen se acercó, su voz bajando a un susurro venenoso. «Nunca pudiste mantenerte firme. ¿Qué clase de ejemplo es ese para tu hija? Una madre de verdad lucharía por su hija». Mi cara ardía de humillación. La peor parte era que una pequeña y herida parte de mí se preguntaba si tenía razón. ¿Por qué no podía encontrar mi voz? ¿Por qué había dejado que esta familia me pisoteara durante tantos años? Eres una madre fracasada, continuó Carmen, su aliento caliente contra mi oído. Javier debería haberse casado con alguien más fuerte, alguien de nuestro mundo. Isabel también se acercó, formando un muro con su madre, bloqueando nuestro camino hacia la puerta. ¿Sabes lo que dijo Daniel cuando empezamos a salir? Dijo que estaba muy contento de que yo no fuera como tú, desesperada y pegajosa, aferrándote al apellido como si fuera un salvavidas. Los invitados detrás de ella soltaron risitas. Alguien susurró: «Dios, ¿te imaginas ser ella?» Los dedos de Lucía se clavaron en mi costado. Pude sentir cómo se intensificaba su temblor, y algo dentro de mí finalmente se rompió. No en rabia, sino en una determinación fría y clara. «Con permiso», dije, mi voz sorprendentemente firme. «Mi hija necesita hielo para la cabeza». «Oh, por favor». Isabel puso los ojos en blanco dramáticamente para su público. «Deja de ser tan... Apartaos». No levanté la voz, pero algo en mi tono la hizo dudar. Ahora, por un breve momento, la incertidumbre parpadeó en su rostro. Entonces Carmen rió bruscamente, rompiendo la tensión. «Déjala ir. Ya ha arruinado bastante tu día especial, Isabel». Se apartaron justo lo suficiente para que pudiéramos pasar. Mientras pasábamos, Carmen añadió en voz alta: «Igual que arruina todo lo que toca». Los invitados en la puerta no se movieron al principio, obligando a Lucía y a mí a abrirnos paso entre ellos. Sentí manos dándome palmaditas en el hombro en falsa simpatía. Oí susurros sobre el pobre Javier y en esa niña desafortunada. Lucía mantuvo los ojos fijos en el suelo, su pequeño cuerpo presionado contra el mío como si intentara desaparecer. Llegamos al salón principal de la celebración, donde la orquesta se estaba instalando y los camareros circulaban con bandejas de cava. Ni rastro de Javier. Probablemente todavía estaba haciéndose fotos con los padrinos en algún lugar de los jardines. Llevé a Lucía hacia una mesa vacía en la esquina, lo más lejos posible de la mesa principal. «Siéntate aquí, cariño. Voy a buscar hielo para tu cabeza». Me agarró la muñeca. «No me dejes sola, mamá. Por favor». El miedo en sus ojos me rompió el corazón. «Vale, iremos juntas». Nos dirigimos a la barra, donde pedí hielo en una servilleta. El camarero miró la cara enrojecida de Lucía y la marca en su sien con leve preocupación. «¿Todo bien por aquí?», preguntó. Antes de que pudiera responder, la voz de una mujer interrumpió. «Oh, está bien. Solo un pequeño desacuerdo familiar». Era Valeria, una de las damas de honor de Isabel. Los niños, ¿verdad? Siempre tan dramáticos. El camarero se encogió de hombros y me dio el hielo. Valeria se quedó, su expresión una mezcla de curiosidad y malicia. «¿Sabes?», dijo, haciendo girar su copa de vino. «Isabel ha estado hablando de ti todo el día. Dice que has estado celosa de ella desde el momento en que te casaste con Javier. Dice que no soportas que él venga de una familia con dinero mientras que tú... Bueno». Me miró de arriba abajo, observando mi vestido de una tienda por departamentos. Presioné suavemente el hielo contra la sien de Lucía, ignorando a Valeria. «Mamá», susurró Lucía, «¿podemos irnos a casa? Por favor». No deseaba nada más que agarrar a mi hija y huir de este nido de víboras. Pero sabía lo que pasaría si lo hacíamos. Carmen le diría a Javier que nos habíamos ido enfadadas, montando una escena y arruinando la boda de Isabel. Sería otra marca en mi contra en la interminable lista que la familia de Javier mantenía. «Pronto, cariño». «Te lo prometo». Apreté su mano.
Sentémonos unos minutos. Encontramos un rincón tranquilo, pero ofrecía poco refugio. Podía sentir ojos sobre nosotras desde todas las direcciones, curiosos, críticos, divertidos. Las amigas de la Universidad de Isabel formaron un círculo cerrado cerca, sus miradas y susurros dejando claro que éramos el tema de conversación. Una de ellas incluso señaló, y se rió cuando Lucía hizo una mueca al ajustarle la bolsa de hielo. ¿Por qué son tan malos?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. No tenía una buena respuesta. ¿Cómo le explicas a una niña que algunos adultos nunca superan la crueldad? ¿Que las familias pueden estar unidas por la sangre pero envenenadas por el resentimiento? Algunas personas, dije con cuidado, no saben cómo ser amables. No tiene que ver contigo, Lucía. Nunca ha tenido que ver contigo. ¿Entonces tiene que ver contigo? ¿Te odian? La franqueza de su pregunta me pilló desprevenida. No me entienden, dije finalmente. Y a veces la gente teme lo que no entiende. Lucía consideró esto, con el ceño fruncido a pesar del dolor de cabeza. Pero tú no hiciste nada malo. No, no lo hice. La certeza en mi voz me sorprendió. Durante años me había preguntado si yo era el problema. Demasiado sensible, demasiado diferente, demasiado reacia a adaptarme a las costumbres de la familia de Javier. Pero en ese momento, viendo a mi hija luchar por entender una crueldad tan inútil, supe con absoluta claridad que no tenía nada de qué disculparme. Sonó la campana para la cena, indicando a los invitados que tomaran asiento. Vi a Javier entrar con los otros padrinos, riéndose de algo que su cuñado había dicho. Me vio a través del salón y frunció ligeramente el ceño al ver la bolsa de hielo. «Quédate aquí», le dije a Lucía. «Necesito hablar con tu padre». Intercepté a Javier antes de que pudiera llegar a la mesa principal. «Tu hermana ha agredido a nuestra hija», dije sin preámbulos, manteniendo la voz baja. Su sonrisa vaciló. «¿Qué? Sofía, ¿de qué estás hablando?» Agarró a Lucía del pelo y la tiró contra una pared. «Tiene un moratón. Tu madre lo vio y no hizo nada. De hecho, lo alentó». Javier se pasó una mano por el pelo, su expresión cambiando de la confusión a la incomodidad. «Mira, estoy seguro de que ha habido algún malentendido. Isabel no, lo hizo. Y todo el mundo lo vio». Se rieron, Javier. Tu familia y tus amigos se rieron mientras nuestra hija estaba herida. Miró hacia la mesa principal, donde Carmen nos observaba atentamente. Este no es el momento ni el lugar, Sofía. Podemos hablar de esto más tarde. ¿Más tarde? Tu hija está sentada allí con hielo en la cabeza, humillada y asustada. ¿Y quieres hablarlo más tarde? Su rostro se endureció. Es el día de la boda de Isabel. Pasara lo que pasara. Estoy seguro de que no fue tan grave como lo pintas. Nunca has entendido cómo funciona mi familia. En ese momento, vi a mi marido con claridad, no como el hombre del que me había enamorado, sino como un producto de esta familia tóxica. Un hombre que siempre elegiría su aprobación por encima de nuestro bienestar. Tienes razón, dije en voz baja. No entiendo cómo funciona tu familia. Y no quiero entenderlo. Me di la vuelta y volví con Lucía, una extraña calma apoderándose de mí. La humillación que había ardido tan intensamente minutos antes se había enfriado hasta convertirse en algo más duro, algo parecido a la resolución. Mientras me sentaba junto a mi hija, tomando su pequeña mano en la mía, me di cuenta de que las risas que antes me habían parecido tan ensordecedoras se habían desvanecido a un ruido de fondo. Pensaban que habían ganado, pensaban que me habían roto, reducido a un espectáculo para su diversión. Lo que no se dieron cuenta fue que al llevarme al límite, en realidad me habían liberado. Lucía me miró, sus ojos reflejando tanto dolor como confianza. ¿Nos quedamos, mamá? Le acaricié el pelo suavemente. Solo un poco más, cariño. Y luego las cosas van a cambiar. Te lo prometo. Nos quedamos a cenar. Fue una tortura especial. Sentadas en nuestra mesa asignada en el borde más alejado del salón, mientras la familia de Javier presidía en el centro. Lucía picoteaba su pollo, tocándose de vez en cuando el pequeño moratón que se formaba en su sien. Javier se había acercado una vez, brevemente, para preguntar si estaba bien. Cuando ella le contó lo que Isabel había hecho, él frunció el ceño y dijo: «Seguro que no lo hizo con esa intención. Calabacita». Luego había vuelto a la mesa principal, dejándonos solas de nuevo. Vi a Carmen inclinarse cerca de Javier, susurrarle algo al oído, y luego ambos miraron en nuestra dirección.
Más risas silenciosas. Mis manos temblaron ligeramente mientras cortaba mi filete intacto en trozos cada vez más pequeños. ¿Mamá? La voz de Lucía era suave, casi perdida en el tintineo de los cubiertos y el murmullo de la conversación a nuestro alrededor. ¿Estás enfadada con papá? Consideré mi respuesta con cuidado. Estoy decepcionada con sus decisiones en este momento, dije finalmente. Ella asintió como si esto tuviera todo el sentido. Yo también. El peso de esas dos simples palabras, yo también, me golpeó con fuerza. Lucía ya era lo suficientemente mayor para ver la dinámica en juego, para entender que su padre había elegido un bando, y no era el nuestro. Pensé en todas las veces que había puesto excusas por Javier, por el comportamiento de su familia, todas las veces que me había dicho a mí misma que lo soportara por el bien de Lucía, creyendo que tener una familia intacta, por muy imperfecta que fuera, era lo más importante. Pero, ¿qué le estaba enseñando al quedarme? ¿Que debía aceptar el maltrato? ¿Que la lealtad familiar estaba por encima de la dignidad personal? ¿Que el papel de una mujer era absorber el abuso con una sonrisa? ¿Recuerdas a Salazar Arévalo, mi antigua jefa en el banco? Pregunté de repente. Lucía asintió. ¿La de las gafas tan chulas? Esa misma. Me ofreció un trabajo el mes pasado. Un puesto mejor que el que tengo ahora, con más responsabilidad. ¿Vas a aceptarlo? Antes había dudado. El trabajo requeriría más horas, más compromiso. Javier me había desanimado, diciendo que debería centrarme en estar más presente en casa. Carmen había hecho un comentario mordaz sobre las mujeres de carrera que descuidan a sus familias cuando nos oyó discutirlo. Sí, dije, la decisión cristalizando en ese momento. Creo que sí. Un plan estaba tomando forma en mi mente, no una huida frenética, sino una metódica recuperación del poder. Había sido contable senior durante casi una década. Sabía cómo funcionaba el dinero, cómo se podían seguir los rastros de papel, cómo se podían contar historias financieras a través de los números. Y sabía cosas sobre las finanzas de la familia de Javier que siempre me habían inquietado. La fundación benéfica de Carmen, que parecía no tener ninguna actividad benéfica real. La repentina afluencia de dinero de Isabel el año pasado que había financiado su extravagante fiesta de compromiso. La forma en que el padre de Javier había transferido activos justo antes de su muerte de una manera que me había parecido potencialmente preocupante. Me había mantenido en silencio porque eso es lo que hacen las buenas nueras. Eso es lo que hacen las esposas. No cuestionan los negocios familiares. No agitan las aguas, pero le habían puesto las manos encima a mi hija. Y al hacerlo, me habían liberado de cualquier obligación de proteger sus secretos. Al otro lado del salón, Carmen me miró y sonrió fríamente. Probablemente pensó que estaba al borde de las lágrimas, abatida por su crueldad. En cambio, le devolví la sonrisa, una pequeña sonrisa privada que pareció inquietarla ligeramente. Ella fue la primera en apartar la mirada. ¿Cuándo podemos irnos?, preguntó Lucía, apartando su plato. Miré mi reloj. Pronto. Ahora cortan la tarta y luego podemos escabullirnos. Bajé la voz. Escucha, Lucía. Necesito que sepas algo importante. Lo que pasó hoy no fue culpa tuya. Nada de eso. Lo sé, dijo, pero sus ojos contaban una historia diferente. Y no es porque haya algo malo en nosotras. Algunas personas usan la crueldad para sentirse poderosas. Eso es lo que estaban haciendo la tía Isabel y la abuela Carmen. Lucía lo consideró, como los matones del colegio. Exactamente igual. Y al igual que con los matones del colegio, a veces la mejor respuesta no es contraatacar de inmediato. A veces es mejor esperar, ser estratégica. La comprensión amaneció en sus ojos. Mi hija era perceptiva, a veces de forma alarmante. Vas a vengarte de ellos, ¿verdad? Elegí mis palabras con cuidado. Voy a asegurarme de que afronten las consecuencias de sus actos. Eso no es lo mismo que venganza. Es justicia. Lucía asintió solemnemente. Bien. La ceremonia del corte de la tarta comenzó con mucha fanfarria, una monstruosidad de 6 pisos que probablemente costó más que nuestra hipoteca mensual. Isabel y su nuevo marido, Daniel, posaron para las fotografías, dándose tarta el uno al otro con una dulzura exagerada. Los invitados arrullaron y aplaudieron. Javier estaba cerca, radiante de orgullo por la felicidad de su hermana. Aproveché la distracción para enviar un mensaje de texto a un número que había guardado hacía meses pero que nunca pensé que usaría.
Miguel, soy Sofía. He reconsiderado tu consulta. ¿Sigues interesado en lo que hablamos? Tengo documentación. Miguel Torres era un investigador financiero que se me había acercado discretamente después de notar algunas irregularidades en los registros de la fundación de la familia de Javier durante una auditoría de rutina. Me había negado a hablar con él entonces, leal a una familia que nunca me había mostrado la misma cortesía. Me había dado su tarjeta de todos modos. Si alguna vez cambias de opinión, había dicho, a veces la lealtad está mal depositada. Mientras nos escabullíamos de la celebración durante el primer baile, mi móvil vibró con su respuesta. Muy interesado. Podemos vernos mañana. Trae lo que tengas. En el taxi de vuelta a casa, Lucía se quedó dormida contra mi hombro, emocionalmente agotada por los acontecimientos del día. Miré por la ventana el paisaje de las afueras de Madrid, céspedes cuidados y chalets que representaban el mundo que la familia de Javier creía poseer. Mi mente iba a toda velocidad, haciendo cálculos, recordando números de archivo y fechas de transacciones, catalogando mentalmente cada documento financiero que había visto y que me había hecho dudar. Pensé en el fondo para la universidad que habían intentado quitarme por la fuerza. Habían asumido que lo guardaba en una cuenta de ahorros estándar, pero no era cierto. Como contable, sabía más. El dinero estaba en una cartera diversificada, fondos de inversión, bonos, algunas acciones cuidadosamente elegidas. Había crecido constantemente a lo largo de los años, lo suficiente para darle a Lucía opciones que yo nunca había tenido. Pero lo más importante, esa cuenta estaba solo a mi nombre. Javier no tenía acceso a ella. Tampoco su familia. Me había asegurado de eso. Un instinto de autoconservación que me guió incluso en los primeros días de nuestro matrimonio, cuando todavía creía en los cuentos de hadas. Esa noche, después de acostar a Lucía y comprobar que el moratón de su sien no empeoraba, me senté en el escritorio de mi despacho en casa y empecé a reunir pruebas. Extractos bancarios, declaraciones de la renta, informes de la fundación, correspondencia por correo electrónico que había guardado, a pesar de que Javier me decía que estaba siendo paranoica. Las piezas de un rompecabezas que había estado montando inconscientemente durante años. Al amanecer, tenía una carpeta gruesa con documentación, suficiente para plantear serias dudas sobre las prácticas financieras de la familia de Javier. Suficiente para justificar una investigación formal. Suficiente para hacer añicos la fachada cuidadosamente construida que presentaban al mundo. Con la primera luz de la mañana filtrándose por las persianas, oí la llave de Javier en la cerradura. Había enviado un mensaje a medianoche para decir que se quedaba a ayudar a recoger, pero sabía que había estado evitando volver a casa para enfrentarse a lo que había sucedido. Estaría cansado ahora, probablemente un poco bebido, esperando que yo estuviera dormida para poder retrasar la inevitable confrontación. Cerré la carpeta y la deslicé en mi maletín. Luego fui a la cocina a preparar café, moviéndome en silencio para no despertar a Lucía. Javier pareció sorprendido de encontrarme levantada, vestida para el trabajo con un impecable traje azul que normalmente reservaba para reuniones importantes. ¿Vas a la oficina? Es sábado. Tengo que ocuparme de algunas cosas, dije, sirviendo café en mi taza de viaje. Lucía todavía duerme. Hay ibuprofeno en su mesilla de noche si le duele la cabeza cuando se despierte. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Sofía, sobre lo de ayer. Ahora no, Javier. Mi voz era tranquila, mesurada. Hablaremos más tarde. ¿A dónde vas realmente? La sospecha se deslizó en su tono. Le sostuve la mirada firmemente. A reunirme con Miguel Torres. El color se le fue del rostro. Conocía el nombre. Había mencionado el acercamiento del investigador hacía meses, y Javier había sido quien insistió en que no me involucrara, que los asuntos familiares debían permanecer privados. Sofía, no puedes. Ya lo he hecho. Cogí mi maletín. Tu hermana le puso las manos encima a nuestra hija. Tu madre me llamó madre fracasada. Y tú te quedaste sin hacer nada. Los actos tienen consecuencias, Javier. Es hora de que tu familia lo aprenda. Nunca te lo perdonarán, dijo, su voz elevándose en pánico. Me detuve en la puerta. Una extraña sensación de paz apoderándose de mí. Lo sé, esa es la cuestión. Mientras caminaba hacia mi coche, me sentí más ligera que en años. El sol salía sobre el vecindario, proyectando largas sombras sobre los céspedes bien cuidados. En unas pocas horas,
Me sentaría frente a Miguel Torres y le entregaría pruebas de irregularidades financieras que probablemente resultarían en serios problemas legales para Carmen y posiblemente también para Isabel. No fue una confrontación dramática. No habría gritos, ni altercados físicos, ni una escena como la que habían creado en la boda. Mi venganza vendría en forma de investigaciones oficiales, documentos legales y registros públicos. Sería fría, metódica y absoluta. Me habían humillado delante de todos. Yo les devolvería el favor, pero en un escenario mucho más grande. Y a diferencia de su crueldad, que no tenía otro propósito que su propia diversión, mis acciones tendrían la justicia en su núcleo. Pensé en Lucía, que se despertaría en unas horas en una casa que ya se sentía diferente. Le mostraría que la fuerza no siempre ruge. A veces viene en forma de determinación silenciosa, de saber exactamente cuándo y cómo golpear. La familia de Javier siempre me había subestimado. Me había descartado como débil porque no contraatacaba de las formas que ellos entendían. Nunca se habían dado cuenta de que simplemente estaba esperando, observando, reuniendo mis fuerzas para el momento en que más importara. Ese momento había llegado, y mientras conducía hacia el futuro que ahora estaba eligiendo activamente, no sentí ira ni amargura, sino una profunda sensación de rectitud. Me habían empujado a mi punto de ruptura, pensando que me haría añicos. En cambio, me había convertido en algo más duro, más afilado, más peligroso de lo que podrían haber imaginado. Y a diferencia de ellos, yo no fallaría al golpear. Mi reunión con Miguel Torres fue exactamente como estaba planeado. Escuchó atentamente mientras le explicaba los documentos que había reunido, haciendo ocasionalmente preguntas agudas y precisas que me indicaron que ya sospechaba mucho de lo que estaba confirmando. Al final de nuestra conversación de 2 horas, su expresión había pasado del interés profesional a algo más cercano a la determinación. «Esto es sustancial, Sofía», dijo, organizando cuidadosamente las copias que le había proporcionado en su cartera de cuero. «Más que suficiente para justificar una investigación formal. ¿Cuánto tiempo llevará?», pregunté. «Depende. Estos casos pueden moverse lentamente, especialmente cuando los sujetos tienen recursos para retrasar y obstruir». Estudió mi rostro. «Los de tu familia política sabrán de dónde vino esto. Sabrán que fuiste tú». «Cuento con ello», asintió, comprendiendo. «Necesitaré traer a la UDEF. Las pruebas sugieren fraude fiscal además de la malversación de la fundación». «Haz lo que tengas que hacer», dije, levantándome para irme. «Solo manténme informada». «Una cosa más», dijo deteniéndome. «Este tipo de investigaciones funcionan mejor con un elemento sorpresa. Si los sujetos saben que se avecina, tienen tiempo para ocultar activos, destruir pruebas». Pensé en Carmen e Isabel, probablemente todavía disfrutando del resplandor de la boda, felicitándose por haberme puesto en mi sitio. No oirán nada de mí. Eso había sido hace 3 semanas. Mientras tanto, había aceptado la oferta de trabajo de la SRA. Arévalo. Había iniciado el proceso de abrir mi propia cuenta bancaria separada y había consultado discretamente con un abogado de divorcios. Javier había estado andando con pies de plomo a mi alrededor, alternando entre torpes intentos de reconciliación y tensos silencios. Había notado los cambios, mis horarios de trabajo más largos, mi tranquila determinación, la forma en que ya no me inmutaba ante las llamadas diarias de su madre, pero parecía no saber cómo abordarlos. Lucía, mientras tanto, no había florecido. Sin la presión constante de complacer a su abuela y a su tía, parecía más ligera de alguna manera. Habíamos empezado a hacer viajes de fin de semana a museos en Madrid, solo nosotras 2. Estábamos planeando unas vacaciones de verano en la Costa Brava, algo que siempre había querido hacer, pero que había pospuesto porque Carmen insistía en que la tradición familiar de veranear en Marbella era sagrada. Estaba sentada en mi escritorio en el nuevo trabajo cuando mi móvil vibró con un mensaje de Miguel. «Será hoy. 3 p.m. en el club de campo». Mi ritmo cardíaco se aceleró. El momento no podría haber sido más perfecto. Isabel y Daniel habían regresado de su luna de miel en la Riviera Maya hacía 2 días. Y Carmen había organizado una recepción posboda en el club de campo La Moraleja, una reunión exclusiva para familiares y amigos cercanos que no habían podido asistir a la boda. Javier me había estado presionando para que fuera,
argumentando que mi ausencia solo alimentaría más la tensión familiar. «Tienes que esforzarte más con ellos, a Sofía», me había dicho esa misma mañana. «La familia lo es todo para nosotros». Simplemente había asentido, sin aceptar ni rechazar. Ahora entendía por qué Miguel había elegido hoy. Todos estarían reunidos en un solo lugar, con la guardia baja, celebrando su aparente victoria. Puse una excusa en el trabajo y conduje hasta el club de campo, llegando a las 2:45 p.m. El aparcamiento estaba lleno de coches de lujo, el Mercedes plateado de Carmen, el nuevo Range Rover de Isabel, los familiares BMW y Audi de su círculo social. Aparqué mi modesto coche en el extremo más alejado y me senté un momento, recomponiéndome. Mi móvil vibró de nuevo. «Miguel, en posición. Entra por la puerta este». Respiré hondo y entré. La recepción posboda se celebraba en el mismo salón que la boda, aunque con una lista de invitados más reducida, quizás 50 personas en lugar de 200. Al entrar sigilosamente por la entrada lateral, vi inmediatamente a Carmen presidiendo cerca del centro de la sala, vistiendo un elegante traje de color crema que probablemente costaba más que mi sueldo mensual. Isabel y Daniel estaban cerca, aceptando felicitaciones de un círculo de amigos admiradores. Javier estaba en la barra, enfrascado en una conversación con su cuñado. Él me vio primero, su expresión registrando sorpresa de que hubiera aparecido después de todo. Levantó ligeramente su copa a modo de reconocimiento, pero no se acercó. Encontré un lugar tranquilo junto a la pared y esperé. Los minutos pasaron lentamente. 2:55. 2:58. 3:00. Exactamente a las 3:02 p.m. Las puertas principales del salón se abrieron de par en par. La conversación no se detuvo de inmediato. Hubo un silenciamiento gradual, como una ola que se retira de la orilla, a medida que la gente notaba a los recién llegados. Miguel Torres entró primero, su alta figura llamando la atención incluso antes de que alguien reconociera quién era. Detrás de él venían 2 mujeres y un hombre con atuendo de negocios conservador, llevando maletines y con expresiones que no podían confundirse con otra cosa que no fuera oficial. ¿Quién los invitó?, susurró alguien lo suficientemente alto como para que lo oyera. Observé el rostro de Carmen mientras el reconocimiento amanecía en él. Se había encontrado con Miguel una vez antes, en una gala benéfica donde él había hecho preguntas incómodas sobre las prácticas de desembolso de la fundación. El color se le fue del rostro tan rápidamente que pensé que podría desmayarse. Apretó su copa de cava con más fuerza, sus nudillos volviéndose blancos. Isabel notó la reacción de su madre y siguió su mirada. Su propia expresión se transformó de confusión a alarma. Agarró el brazo de Daniel, susurrando urgentemente en su oído. Miguel examinó la sala con calma, sus ojos encontrando los míos brevemente antes de continuar sin ninguna señal de reconocimiento. Se acercó directamente a Carmen, los otros 3 flanqueándolo como un pequeño y eficiente ejército. «Smurra, de la Torre», dijo, su voz resonando en la sala repentinamente silenciosa. «Soy Miguel Torres del CEPLAC. Estos son mis colegas de la UDEF. Tenemos algunas preguntas sobre la fundación familiar y varios asuntos financieros relacionados». El silencio que siguió fue absoluto. Era como si todos en la sala hubieran contenido la respiración colectivamente. El rostro de Carmen había pasado de pálido a ceniciento. Isabel se aferró al brazo de Daniel con tanta fuerza que sus uñas dejaron marcas en la chaqueta de su traje. «Este no es ni el momento ni el lugar», logró decir finalmente Carmen, su voz tensa por el pánico controlado. «Estamos celebrando la boda de mi hija. Me temo que esto no puede esperar», dijo una de las mujeres, dando un paso adelante y presentando su identificación. «Tenemos una orden para incautar registros financieros de su casa y de las oficinas de la fundación. Hay agentes ejecutando esas órdenes en este momento». Un murmullo recorrió la multitud. Vi el reconocimiento amanecer en varios rostros mientras conectaban los puntos. La fundación a la que muchos de ellos habían donado, de cuya junta habían formado parte o de cuyo apoyo se habían jactado, estaba bajo investigación federal. Javier se abrió paso entre los atónitos invitados, su rostro contraído por una mezcla de confusión y creciente horror. «¿Qué demonios está pasando?», exigió mirando de Miguel a Carmen. «Señor, por favor, dé un paso atrás», dijo Miguel con calma. «Esto es una investigación oficial». «¿Investigación sobre qué?», la voz de Isabel se elevó estridentemente. «Esto es ridículo. ¿Saben quiénes somos?
El agente masculino dio un paso adelante, con una carpeta en las manos. Serrasa Montero, tenemos documentación que indica una apropiación indebida sistemática de los fondos de la Fundación, evasión de impuestos y posible fraude electrónico que la involucran a usted y a su madre. Daniel soltó la mano de Isabel como si le hubiera quemado. ¿De qué está hablando, Isabel? El rostro de Isabel se enrojeció profundamente. ¡De nada! No está hablando de nada. Todo esto es un error. Pero pude ver el pánico en sus ojos. Sabía exactamente de lo que estaban hablando. Las vacaciones cargadas a la fundación como gastos de empresa. Los honorarios de consultoría, pagados a empresas fantasma que ella controlaba. Los recibos de donaciones falsificados que habían reducido la carga fiscal de la familia durante años. Carmen pareció recuperar parte de su compostura, irguiéndose en toda su estatura. Este es un evento privado. Voy a tener que pedirles que se marchen de inmediato. Shra. De la Torre, dijo Miguel, su voz nivelada pero firme. Puede responder a nuestras preguntas aquí, o podemos continuar esta conversación en nuestras oficinas. La elección es suya. Los invitados comenzaron a apartarse, creando un círculo cada vez más amplio alrededor de la confrontación. Vi intercambios de miradas furtivas, móviles consultados discretamente, gente calculando su propia exposición si se les asociaba con ellos. Javier finalmente me vio contra la pared. Sus ojos se abrieron de par en par en súbita comprensión. Luego se entrecerraron en acusación. Comenzó a caminar hacia mí, pero Miguel lo interceptó suavemente. Señor de la Torre, también tenemos algunas preguntas para usted, con respecto a su firma en ciertos documentos de la Fundación. Yo no... comenzó Javier. Luego se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que cualquier cosa que dijera a continuación podría tener implicaciones legales. La mirada de Carmen siguió a la de Javier, encontrándome en mi rincón. La mirada que me dirigió contenía un odio tan puro que lo sentí como una fuerza física. Pero debajo del odio había algo que nunca antes había visto en ella: miedo. Ella lo sabía. En ese momento, supo exactamente lo que había sucedido y quién era el responsable. La madre fracasada, la extraña, la mujer que habían humillado y despreciado, había derrumbado su imperio a su alrededor. No sonreí, no lo necesitaba. El ajuste de cuentas que había puesto en marcha hablaba por sí mismo, mucho más elocuentemente de lo que cualquier regodeo podría haber hecho. Lo que siguió fue un desmantelamiento metódico de la fachada cuidadosamente construida que la familia había mantenido durante años. Miguel y su equipo no levantaron la voz ni hicieron acusaciones teatrales. Simplemente presentaron pruebas, pieza por pieza condenatoria, mientras los invitados reunidos observaban con fascinación horrorizada. Shran de la Torre, ¿puede explicar por qué la Fundación informó de donaciones de 2,3 millones de euros al hospital infantil durante los últimos 5 años? Cuando los registros del hospital muestran que recibieron solo 340.000 euros de su organización, la agente en que se había presentado como la agente especial Tania Rodríguez colocó una copia impresa sobre la mesa que habían requisado. El abogado de Carmen, convocado apresuradamente por mensaje de texto, intentó intervenir. Mi clienta no tiene esos registros a mano. Necesitaremos tiempo para... Tenemos copias de toda la documentación relevante, interrumpió Miguel suavemente, incluidos los registros bancarios que muestran que la diferencia fue transferida a una cuenta en Panamá bajo su control. Sra. de la Torre. Una inspiración colectiva recorrió la sala. Muchos invitados se habían movido hacia la salida cuando comenzó la confrontación, pero la curiosidad los había mantenido merodeando justo dentro de las puertas, reacios a perderse el espectáculo que se desarrollaba ante ellos. Esa cuenta era para inversiones legítimas de la Fundación, insistió Carmen, pero su voz carecía de convicción. ¿Inversiones que incluían una casa de vacaciones en Punta Cana registrada a su nombre personalmente?, preguntó la agente Rodríguez. ¿O quizás los 175.000 euros gastados en casas de subastas en Madrid y Londres por arte que ahora cuelga en su casa? Isabel, que se había puesto cada vez más agitada, estalló de repente. Eran préstamos. La Fundación nos prestó esas piezas para exhibirlas. Interesante, dijo Miguel, porque la documentación de préstamos de la Fundación parece haber desaparecido, y las pólizas de seguro la nombran a usted, no a la Fundación, como propietaria. Daniel se apartó un paso de su nueva esposa, su expresión endureciéndose.
Isabel, ¿qué has hecho? Nada. Su voz era estridente. Todo esto es un malentendido. Díselo, mamá. Pero Carmen se había quedado en silencio, su abogado susurrándole urgentemente al oído. Los pocos empleados del club de campo que quedaban habían dejado de fingir que trabajaban, observando el drama con un interés no disimulado. El agente masculino, agente Cooper, según su identificación, se dirigió directamente a Daniel. Señor Montero, tenemos documentación que sugiere que usted estaba al tanto de al menos algunas de estas transacciones. Su firma aparece en varias autorizaciones de transferencia. El rostro de Daniel se quedó sin color. Firmé lo que Isabel me pidió que firmara. Yo nunca miré los detalles. Eso no es una defensa bajo la ley federal, dijo el agente Cooper con suavidad. Isabel se volvió hacia su marido, con los ojos echando chispas. No te atrevas a intentar echarme la culpa a mí. Sabías perfectamente lo que estabas firmando. La fundación financió tu máster, replicó Daniel. La fundación pagó nuestra fiesta de compromiso. ¿Creías que yo pensaba que eso era legítimo? Su frente unido se derrumbó con una velocidad impresionante. Observé desde mi rincón cómo años de secretos y mentiras se deshacían en minutos. Los invitados que se habían reído de mi humillación ahora presenciaban la desgracia de la familia con el mismo interés boyerista. Javier se me acercó lentamente, su expresión una mezcla de ira e incredulidad. ¿Hiciste tú esto?, preguntó en voz baja. Proporcioné información a las autoridades competentes, repliqué con calma. Información sobre la que he tenido preocupaciones durante años. Información que tú me dijiste que ignorara. Son mi familia, Sofía. Y Lucía también es tuya. Pero cuando Isabel la hirió no hiciste nada. No tuvo respuesta para eso. Ambos volvimos a observar mientras Miguel presentaba más documentos. La declaración de impuestos más reciente de la Fundación reclama distribuciones benéficas de 4,7 millones de euros, estaba diciendo. Nuestra investigación muestra un gasto benéfico real de menos de 800.000 euros. El resto parece haber sido desviado a gastos personales, incluyendo, pero no limitado a, renovaciones en su residencia principal y propiedades vacacionales, matrículas universitarias para miembros de la familia, vehículos de lujo y viajes personales. La Dramín Ramos, la compañera de tenis de Carmen que casi había fotografiado la angustia de Lucía en la boda, se acercó a la puerta. No tenía ni idea, dijo en voz alta, a nadie en particular. Yo solo era miembro de la junta. Nunca manejé las finanzas. Otros siguieron su ejemplo, de repente ansiosos por distanciarse de ellos. Los lazos sociales que habían parecido tan fuertes, tan impenetrables, se disolvieron como azúcar en agua caliente. Yo también serví en esa junta. Oí murmurar a alguien. Esto podría afectar mi reputación. ¿Viste cómo Isabel acaba de dejar a Daniel en la estacada? Después de 3 semanas de matrimonio, Carmen siempre actuó con tanta superioridad, como si su trabajo de caridad la convirtiera en una santa. Los susurros se hicieron más fuertes, más audaces, mientras los antiguos aduladores recalibraban sus lealtades en tiempo real. Las mismas personas que habían visto cómo agredían a mi hija y lo habían encontrado divertido, ahora representaban indignación moral por los crímenes financieros de la familia. Miguel continuó su metódica exposición. Hemos identificado al menos 17 casos en los que los fondos de la Fundación se utilizaron para pagar deudas de tarjetas de crédito personales de miembros de la familia. Colocó otro documento sobre la mesa, incluidos 47.000 euros el mes pasado para gastos relacionados con la boda de la señora Montero. Isabel parecía que iba a vomitar. La Fundación patrocinó la boda, intentó débilmente. Era una oportunidad para recaudar fondos. Sin embargo, no podemos encontrar ningún registro de donaciones recibidas en el evento, señaló la agente Rodríguez, ni cartas de agradecimiento, ni recibos fiscales emitidos. El asunto más grave, continuó Miguel, involucra una serie de transferencias por un total de aproximadamente 1,2 millones de euros a una cuenta asociada con Maxwell Holdings, una empresa que parece existir solo sobre el papel. Vi a Carmen estremecerse visiblemente ante la mención de Maxwell Holdings. Era la prueba definitiva. Una sociedad fantasma con el nombre de su padre, creada únicamente para desviar dinero de la fundación. Mis clientes no tienen nada más que decir, anunció el abogado de Carmen, intentando recuperar el control de la situación. Cualquier pregunta adicional debe dirigirse a mi oficina. Están en su derecho, convino Miguel. Sin embargo, necesitaremos que la señora
de la Torre y la señora Montero nos acompañen a nuestra oficina de campo para continuar esta conversación. Tenemos preguntas similares para el señor de la Torre y el señor Montero. ¿Los están arrestando?, jadeó alguien. Están colaborando con nuestra investigación, corrigió suavemente el agente Cooper. No se han presentado cargos formales en este momento, pero la implicación era clara. Esto no iba a desaparecer con una carta enérgica o una multa. La escala del fraude sugería una posible pena de prisión. Carmen finalmente me miró directamente de nuevo. «¿Crees que has ganado?», dijo, su voz resonando en la sala silenciosa. «Pero has destruido a esta familia. Espero que estés satisfecha». Le sostuve la mirada firmemente. «Tú destruiste a esta familia cuando decidiste que las reglas no se aplicaban a ti, cuando le enseñaste a Isabel que la crueldad era aceptable, cuando le pusiste las manos encima a mi hija. Solo fue un empujoncito», espetó Isabel. La mocosa se estaba poniendo difícil. «Y ahí está», dije en voz baja, mirando a los invitados que quedaban. «La verdadera Isabel Montero, para todos ustedes». El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso Isabel pareció darse cuenta de que había cometido un error táctico, admitiendo la agresión frente a testigos, incluidos agentes federales. «Sra, de la Torre, Sra, Montero», dijo Miguel. «Deberíamos continuar esta discusión en nuestra oficina». Mientras las escoltaban hacia la salida, Isabel de repente se separó del grupo y corrió hacia mí. Por un momento pensé que podría intentar atacarme de nuevo, pero se detuvo en seco, su rostro contraído por la rabia. «Te crees muy lista», siseó, «pero cuando esto termine, no tendrás nada. Javier te dejará. Tu hija te odiará por destrozar a su familia. Te quedarás sola». No me inmuté. «Prefiero estar sola que rodeada de gente como tú». La agente Rodríguez tomó a Isabel del brazo con suavidad pero con firmeza. «Señora, por favor, venga con nosotros». Mientras se llevaban a las mujeres de la familia, los invitados restantes estallaron en una conversación frenética, sin molestarse ya en bajar la voz. El escándalo estaría por todo Madrid antes de la cena, extendiéndose por los salones de los clubes de campo y las juntas benéficas como la pólvora. Javier se quedó paralizado, viendo a su madre y a su hermana ser escoltadas a vehículos gubernamentales que esperaban. Cuando se volvió hacia mí, su expresión había cambiado de la ira a algo más complicado, una mezcla de traición y comprensión incipiente. «¿Cuánto tiempo hace que lo sabías?», preguntó. «Lo he sospechado durante años», dije con sinceridad. «Intenté decírtelo, pero no quisiste escucharlo». «Porque son mi familia». «¿Y qué soy yo, Javier? ¿Qué es Lucía?». No tuvo respuesta. Después de un momento, dijo: «Necesito llamar a nuestro abogado», y se alejó. Permanecí en mi rincón, observando las secuelas. La fiesta que estaba destinada a celebrar el regreso de Isabel y Daniel de su luna de miel se había transformado en algo completamente diferente: la ejecución pública de la reputación de la familia. Los invitados que quedaban ya estaban reformulando la narrativa, posicionándose como espectadores inocentes o, más audazmente, como víctimas también del engaño de la familia. «Siempre pensé que había algo raro en su fundación», declaró una mujer. «Los números nunca cuadraban del todo. Carmen era tan controladora sobre quién podía ver los informes financieros», convino otra. «Ahora sabemos por qué». Sentí un extraño desapego, observando sus maniobras sociales con la distancia emocional de un antropólogo estudiando una tribu desconocida. Estas personas se habían reído del dolor de mi hija. Ahora se apresuraban a disociarse de la familia a la que habían adorado durante años. Mi móvil vibró con un mensaje de la señora Arévalo. «He visto la alerta de noticias». «¿Estás bien?». «Alerta de noticias». Por supuesto. En la era de las redes sociales, la noticia viajaba rápido. Alguien sin duda había estado grabando con su móvil, o como mínimo, enviando mensajes en vivo de la confrontación a sus amigos. Para mañana estaría en los periódicos locales. Para la próxima semana, dependiendo de la escala del fraude, podría llegar a las noticias nacionales. «Estoy bien», le respondí. «Ya te explicaré». Y estaba bien. Por primera vez en años, quizás, estaba completamente bien. El peso de los secretos que había llevado, mis sospechas sobre la fundación, mi conocimiento de la verdadera naturaleza de la familia, había sido levantado. La verdad estaba a la vista, visible para todos.
Recogí mi bolso y mi abrigo, preparándome para irme. No había nada más que ver aquí. Los secretos de la familia habían sido expuestos, no con un grito, sino con el silencioso crujido de la documentación y las voces tranquilas de los agentes federales. Mi venganza no fue ruidosa, ni violenta, ni dramática. Fue simplemente la verdad, finalmente dicha en voz alta. Las secuelas se desarrollaron con un impulso propio. Para cuando llegué a casa, mi móvil vibraba constantemente con notificaciones. Mensajes de conocidos de repente ansiosos por reconectar, alertas de noticias sobre la investigación de la fundación familiar y llamadas perdidas de Javier. Silencié el teléfono y me senté en el porche trasero, observando el crepúsculo de primavera asentarse sobre el jardín donde Lucía había aprendido a montar en bicicleta, donde habíamos plantado bulbos de tulipán juntos el otoño pasado. Las flores estaban floreciendo ahora, sus cabezas rojas y amarillas asintiendo con la suave brisa. La vida continuaba, a pesar de la agitación del día. Lucía estaba en una fiesta de pijamas con su mejor amiga, una escapada planeada que había organizado sabiendo que hoy podría ser difícil. Le contaría todo mañana, en términos apropiados para su edad. Merecía entender por qué su familia estaba a punto de cambiar. Alrededor de las 9, oí el coche de Javier en la entrada. La puerta principal se abrió y se cerró. Sus pasos se movieron por la casa, deteniéndose en la cocina antes de continuar hacia el porche. «Todavía estás despierta», dijo, de pie en la puerta. «Sí». Se dejó caer en la silla a mi lado, sus movimientos pesados por el agotamiento. El hombre encantador y seguro de sí mismo con el que me había casado parecía disminuido de alguna manera, como si las revelaciones del día lo hubieran encogido físicamente. «Las han soltado por ahora», dijo finalmente. «Mamá y Isabel. La investigación sigue en curso, pero su abogado consiguió que volvieran a casa mientras las cosas avanzan». Asentí sin sorprenderme. Los ricos rara vez pasan mucho tiempo bajo custodia, al menos inicialmente. Mamá quiere saber si vas a presentar cargos contra Isabel. Por lo que pasó con Lucía, la petición era tan absurda que casi me reí. La fundación de tu madre está siendo investigada por un fraude de millones de euros y le preocupa una denuncia por agresión. Dice que no fue una agresión, que fue un malentendido. ¿Es eso lo que tú crees? Él desvió la mirada. Ya no sé qué creer. Nos quedamos en silencio un rato, el espacio entre nosotros lleno de acusaciones y revelaciones no dichas. Finalmente, Javier volvió a hablar. Los investigadores me preguntaron sobre mi implicación en las finanzas de la fundación. ¿Qué les dijiste? La verdad, que firmaba lo que mamá me ponía delante. Se pasó una mano por el pelo. No parecieron impresionados con esa respuesta. No es una respuesta muy impresionante, Javier. Su rostro se endureció. Podrías haberme avisado, antes de hacer lo que sea que hiciste, como tú me avisaste a mí. Antes de la boda, antes de meter a Lucía en esa situación, mantuve la voz calmada, negándome a igualar su creciente ira. Intenté hablar contigo sobre la fundación durante años. No quisiste escucharlo. Porque son mi familia, y yo soy tu mujer. Lucía es tu hija. Deberíamos haber importado más. No tuvo respuesta para eso. Ambos sabíamos que era verdad. «¿Qué pasa ahora?», preguntó finalmente. «Ahora me voy a la cama. Mañana recojo a Lucía y le explico que su abuela y su tía están en problemas. Y luego seguimos adelante. ¿Así de simple?» «No, no así de simple. Nada de esto es simple, Javier. Pero no voy a disculparme por exponer la verdad». Se levantó de repente. «Necesito tomar el aire. No me esperes despierta». Después de que se fue, permanecí en el porche hasta que el aire de la noche se volvió demasiado frío para ignorarlo. Dentro, me moví por nuestra casa con una nueva conciencia, viéndola como el espacio de transición en el que se había convertido. Esta casa guardaba recuerdos, algunos dolorosos, otros preciosos, pero ya no se sentía como el cimiento de mi futuro. Por la mañana, recogí a Lucía de casa de su amiga. Su rostro se iluminó al verme, pero rápidamente se puso serio, sintiendo que algo había cambiado. «¿Pasó algo con la abuela Carmen?», preguntó mientras volvíamos a casa. «Los niños siempre saben más de lo que les damos crédito». «Sí», dije. «¿Cómo lo adivinaste?». Se encogió de hombros. «Pareces diferente, como cuando decidiste aceptar el nuevo trabajo. Unas personas del gobierno vinieron a hablar con la abuela Carmen y la tía Isabel ayer», expliqué con cuidado, sobre algunos problemas de dinero con su fundación.
¿Lo de la caridad de la que siempre hablan? Sí. Resulta que no estaban siguiendo las reglas sobre cómo se debe usar el dinero de la caridad. Lucía lo consideró. ¿Por eso estaban tan enfadadas por darme dinero para la universidad? ¿Porque lo necesitaban para ellas? La perspicacia me sorprendió. Quizás. Eres muy perceptiva, Lucía. ¿Van a ir a la cárcel? Todavía no lo sé. La investigación acaba de empezar. Estuvo en silencio un momento. ¿Papá también está en problemas? Podría estarlo, dije honestamente. Firmó algunos papeles sin leerlos con atención. Asintió procesando esto. Eso es lo que siempre me dices que no haga. Que lea todo antes de firmarlo. Así es. Cuando llegamos a casa, el coche de Javier no estaba. Había dejado una nota diciendo que se quedaba con su hermano unos días para aclarar las cosas. No me sorprendió. Javier siempre se había retirado cuando se enfrentaba a verdades difíciles. El fin de semana pasó en una extraña tranquilidad. Lucía y yo hicimos tortitas, vimos películas y empezamos a planear nuestro viaje de verano a la Costa Brava con más detalle. Atendí llamadas de algunos amigos cercanos que se habían enterado de la noticia, dándoles la mínima información. La historia se estaba extendiendo rápido. El periódico local había publicado un artículo en primera página sobre la investigación, con citas de fuentes cercanas a la fundación, que expresaban conmoción y consternación. El lunes por la mañana llamó mi abogada. La UDEF quiere volver a interrogarte, dijo. Como testigo, no como investigada. Están construyendo su caso. ¿Cuándo? El miércoles por la tarde. Y Sofía, el abogado de Carmen, ha estado haciendo ruido sobre una contrademanda, alegando que robaste documentos confidenciales, que incumpliste el deber fiduciario. Me lo esperaba. Que lo intenten. No cogí nada que no tuviera derecho legal a ver como cónyuge de Javier. Es solo ruido, convino ella. Pero prepárate para que las cosas se pongan más feas antes de mejorar. Después de colgar, revisé mi correo electrónico y encontré un mensaje de mi abogado de divorcios, confirmando nuestra cita para el jueves. El momento parecía adecuado. Dejar que la familia se centrara primero en sus problemas legales y luego ocuparme de la disolución de mi matrimonio cuando estuvieran demasiado preocupados para interferir. El timbre sonó alrededor del mediodía. No esperaba a nadie, y una rápida mirada por la mirilla reveló un rostro que reconocí. Valeria, una de las damas de honor de Isabel que había sido tan cruel en la boda. Consideré ignorarla, pero la curiosidad pudo más. Abrí la puerta lo justo para hablar a través del hueco. ¿Sí? Valeria parecía diferente, su habitual confianza pulida reemplazada por una energía nerviosa. Sofía, hola. Esperaba que pudiéramos hablar. ¿Sobre qué? Sobre todo lo que está pasando. Con Carmen e Isabel. Miró por encima del hombro como si le preocupara que la vieran. ¿Puedo pasar? No creo que sea una buena idea. Se mordió el labio. Mira, sé que fui horrible contigo en la boda. Lo siento, de verdad. Pero hay cosas que deberías saber. En contra de mi buen juicio, la dejé entrar, llevándola a la cocina donde podía mantener la isla entre nosotras. ¿Qué cosas? Isabel y Carmen han estado llamando a todo el mundo, diciéndole a la gente que cierre filas, que digan que nunca vieron nada sospechoso en la fundación. Se retorció las manos. Están presionando a antiguos miembros de la Junta para que mientan a los investigadores. ¿Y por qué me cuentas esto? Porque yo estoy en esa Junta, y no quiero hundirme con ellas. Su voz se quebró ligeramente. Mi padre es juez, Sofía. Si me veo envuelta en esto, lo destruiría. La estudié, tratando de medir su sinceridad. ¿Qué quieres exactamente de mí? Quiero saber qué hacer. Debería hablar con los investigadores, contarles lo que sé. ¿Qué es exactamente? Que Isabel me dijo explícitamente que la fundación estaba pagando su boda. Que Carmen usaba las tarjetas de crédito de la fundación para compras personales. Que bromeaban sobre su contabilidad creativa. Bajó la mirada. No pensé que fuera serio. Pensé que era solo gente rica siendo informal con el dinero. Consideré mi respuesta con cuidado. Esto ya no era sobre venganza. Era sobre justicia, sobre la verdad. Deberías hablar con Miguel Torres en el C. Black, dije finalmente. Con tu abogado presente. Dile exactamente lo que sabes, lo que viste, lo que oíste. No exageres, no minimices. El alivio inundó su rostro. Gracias. Lo haré, dudó. Y Sofía, de verdad que siento lo de la boda. Lo que le hicieron a tu hija.
Fue cruel. Todos sabíamos que estaba mal, pero nadie tuvo el valor de decir nada. Incluida tú, asintió aceptando el reproche. Incluida yo. Después de que se fue, sentí una extraña sensación de cierre. La red social cuidadosamente construida que había protegido a la familia durante tanto tiempo se estaba desmoronando hilo a hilo. Sus antiguos aliados se apresuraban a salvarse a sí mismos, encontrando de repente una claridad moral cuando sus propios intereses estaban en juego. Esa tarde, llevé a Lucía a tomar un helado a su lugar favorito del pueblo, una pequeña heladería familiar con cucuruchos de barquillo artesanos. Mientras nos sentábamos en una mesa al aire libre, disfrutando de la tarde de primavera, noté que la gente nos miraba, y luego apartaba la vista rápidamente cuando los pillaba. «La gente nos está mirando», observó Lucía, con el helado de chocolate adorablemente untado alrededor de la boca. «Solo tienen curiosidad», dije. «¿Recuerdas que hablamos de que la abuela Carmen estaba en problemas? Algunas personas lo saben. ¿Están enfadados con nosotras? Algunos podrían estarlo. Otros podrían preguntarse si estamos bien». Lo consideró mientras lamía su cucurucho. «Yo estoy bien si tú estás bien, mamá». Sonreí, sintiendo una oleada de amor por esta niña resiliente y perceptiva. «Estoy muy bien, Lucía. ¿Papá está bien?» Una pregunta más difícil. «Papá está resolviendo las cosas. Está triste y confundido ahora mismo». ¿Por la abuela? En parte. Y en parte porque a veces los adultos se dan cuenta de que han cometido errores, y eso es algo difícil de afrontar. Asintió sabiamente. Como cuando dije que mi amiga me había copiado el proyecto de ciencias aunque no lo hizo, y luego tuve que decir la verdad y disculparme. Algo así, sí, excepto que los errores de papá son más grandes, y ocurrieron durante más tiempo. ¿Seguirá siendo mi papá? ¿Aunque haya cometido errores? Siempre, le aseguré. No importa lo que pase entre tu padre y yo. Él siempre será tu padre. Y te quiere mucho. Pareció satisfecha con esta respuesta, volviendo toda su atención a su helado que se derretía rápidamente. Mientras caminábamos a casa de la mano, me di cuenta de que este momento, este placer simple y ordinario de un helado con mi hija en una tarde de primavera, era todo lo que la familia de Javier nunca había entendido. Su búsqueda de estatus, dinero y poder los había cegado a los verdaderos tesoros de la vida. Su imperio se había construido sobre mentiras, y cuando esas mentiras fueron expuestas, no quedó nada sólido. Estábamos a mitad de camino a casa cuando sonó mi teléfono. Era Miguel Torres. «Sofía, quería ponerte al día personalmente. Hemos recibido un nuevo testimonio significativo hoy. Varios exmiembros de la Junta se han presentado con pruebas corroborantes». «Creo que sé por qué», dije, pensando en la visita de Valeria. Sea cual sea la razón, está fortaleciendo nuestro caso considerablemente. La Fiscalía está preparando cargos formales. Gracias por informarme. Después de colgar, miré a Lucía, que saltaba ligeramente mientras caminábamos, su mano balanceando la mía hacia adelante y hacia atrás con un ritmo despreocupado. «¿Quién era?», preguntó. «Solo alguien que me decía que las cosas van a salir bien». Y así era. No perfectas, no de inmediato, no sin dolor y ajuste. Pero al llegar a nuestra casa, el hogar que pronto sería solo de Lucía y mío, sentí una profunda sensación de rectitud. Me había enfrentado a los matones, había protegido a mi hija y me había negado a ser cómplice de malas acciones. Me había alejado de una situación tóxica con mi dignidad intacta. La familia de Javier había intentado menospreciarme, presentarme como débil e ineficaz. En cambio, habían subestimado mi fuerza, mi inteligencia y mi determinación. Nunca habían entendido que el verdadero poder no proviene de la intimidación o el estatus social. Proviene de la integridad, de amar ferozmente, de mantenerse firme en tu verdad incluso cuando sería más fácil mirar hacia otro lado. Mientras Lucía corría hacia el porche, ansiosa por contarme sobre un nido de pájaro que había visto en nuestro arce, sonreí. Esto era la victoria. No la humillación de la familia, no sus problemas legales, sino este momento de simple alegría con mi hija. Esta libertad de ser nosotras mismas sin miedo ni pretensiones. Me había ido con algo mucho más valioso de lo que ellos jamás habían poseído, y nadie podía quitármelo.